Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera en especial y de manera poderosa en este hermoso momento. Aleluya. Bendecimos y honramos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Estamos aquí, vamos a traerte en este hermoso momento un tema muy interesante. Te vengo a hablar más profundamente acerca de mi testimonio, de dónde fui sacado, vengo a hablarte de la secta, vengo a hablarte de los orígenes. Gloria a Dios, cosas que quizás no he contado en otras páginas. Gloria a Jesús, que estaré contando en este hermoso momento con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Bendecimos primeramente el nombre del Señor Jesús y la vida de cada uno de ustedes. Gloria a Dios, que nos acompañan. Gloria a Jesús, para así estar escuchando. Te invito a que te suscribas a nuestra nueva página. Gloria a Dios. Pudimos ponerle Jennifer Acosta Oficial. Primeramente era Bienvenido Espíritu Santo. Todavía el Espíritu Santo es bienvenido. Gloria a Dios, a quedarse con nosotros en este hermoso lugar. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, por el apoyo que me están dando. Gloria a Jesús. Dios es bueno y es poderoso. Bendecimos y honramos el nombre del Señor. Aleluya. Estamos más que agradecidos porque para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Jesús fue perseguido, Jesús fue apedreado. A Jesús le hicieron muchas cosas. Imagínate a nosotros, gloria a Jesús, que solamente somos la rama, Él es la raíz. Gloria a Jesús. Vamos a hablar acerca de mi testimonio, la primera parte. Gloria a Dios. Mi testimonio es un poco largo. Incluso me he encontrado a gente que dicen que no es real, pero es real. Ahí demuestro fotos que viví ese mundo y viví esa vida. Gloria a Dios. Vamos a leer primeramente la palabra del Señor en San Marcos, su capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 5 en adelante. Aleluya. Honramos el nombre del Señor. La palabra del Señor será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dicen así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Gloria a Dios. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Te engrandecemos, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que han sido leídas. Te pido, Padre amado, que en esta hora tú rompas todas cadenas. Padre, que tú continúes, Dios mío, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén. Adonai, ven acá. Gloria a Dios, aleluya, adoramos el nombre del Señor. Ven, mira por ahí por el celular, que no te vea la cámara. Quítale esa cosita que está ahí, dale a los lados, quítasela. No, sí, ajá, gloria a Dios. Aleluya, adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Primeramente voy a hablarte de mi testimonio, gloria a Dios. En primer lugar, yo nunca busqué ser lo que yo fui. Yo nunca, gloria a Jesús, yo nunca fui detrás de estas cosas. Yo nunca fui una persona que, por ejemplo, que vi que delante de mí hacían estas cosas malas. Delante de mí mis padres sí eran una familia muy disfuncional, que bebían, que eran alcohólicos. Y tengo entendido que de parte de mi madre y de mi padre practicaban estos tipos
de cosas ocultas. Y por eso quizás yo heredé estas cosas. Yo nunca fui a buscar a Satanás a ningún sitio, ni fui a Haití, ni fui a otras regiones, ni fui a otros lugares, no. Sino que el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, vino enfrente de mí y me hizo el llamado. Yo no tuve la necesidad de matar a un macho cabrío, no tuve la necesidad de matar a un perro, de matar a un gato, de matar a una persona. No tuve ningún tipo de necesidad para yo poder obtener ciertos poderes que obtuve en este mundo. Hay muchas personas que se acercan a Satanás por algún motivo, por alguna razón, se acercan a ellos. No es que Satanás se acercó a ellos. Tampoco, no pasó así. Conmigo fue algo diferente. Nací desde muy pequeña, prematura. Hay muchas cosas de mi niñez que no logro recordar. En mi niñez hablaba con demonios. En mi niñez viajaba a otros lugares. También tenía amigos, vamos a decir, imaginarios. Hablaba con demonios. Hacía cosas muy extrañas. Yo siempre me creía que en mí había sanidad. Que en mí había sanidad. Yo podía ver el mundo espiritual desde muy pequeña. Podía sentir cuando alguien se iba a morir. Incluso llegué a ver muchas veces el ángel de la muerte cuando venía a buscar a las personas. Y desde entonces yo empecé a entender que yo tenía algo especial. Que yo no era una niña normal, sino que era una niña especial. Y empecé a caminar dentro de todas estas cosas. Desde muy pequeña recuerdo que también empecé a tener experiencia donde yo, por ejemplo, le ponía la mano a la persona y yo podía entender que tenía sanidad, que podía sanar. Todas estas cosas me llevaron a mí a entender que yo debía de buscar explicación. En una ocasión, yo era muy pequeña. Y yo empezaba a vivir cosas que otros niños no vivían. Siempre quería como irme a otros lugares, a otro mundo, porque yo entendía que habría otra vida después de esta vida. Y por estos medios fue que Satanás empezó a atarme. Hay muchas personas que quizás no vivieron lo mismo que yo. Y no se pueden comparar tampoco, ni yo me comparo con nadie. Tampoco, pero hay muchas personas que quieren medir fuerza contigo diciendo yo hice más, yo hice menos. A mí no me importa la historia de otro, ni tampoco quiero alardear acerca de mi historia, porque en verdad estos son mundos muy tristes. Pero tuve el llamado de Satanás a muy temprana edad, donde yo lo veía, donde sentía los demonios, donde veía a las brujas, donde empecé a vivir unas cuantas cosas espirituales y empecé a tener curiosidad a ver de lo que yo era. Esto me llevó a mí a investigar cosas, me llevó a mí a leer libros, me llevó a hablar con demonios. Yo hablaba con demonios, los demonios venían donde mí. Todas estas cosas vino enfrente de mí para darme a entender que había un llamado del mundo de las tinieblas en mi vida. Vengo de descendencia donde tuve un abuelo que practicaba el satanismo, practicaba las cosas ocultas, que era padre de mi padre, y por eso vine a heredar ciertos dones especiales que tuve en ese mundo, donde podía leer las cartas, podía leer la vela, podía salir de mi cuerpo, podía hablar con demonios. Fácilmente viajaba a lugares que otros no viajaban, fácilmente podía obtener poderes psíquicos. En pocas palabras, yo era como una medium. También en todas las investigaciones que yo tuve, que empecé a creer, en una ocasión me iba a iniciar como sacerdotisa con una persona, iba a entregar mi virginidad como sacrificio a una persona que me lo estaba pidiendo. Y yo lo iba a dar porque esa persona decía que me había visto en otra vida y en otros lugares. Yo empecé a creer en todas estas cosas, empecé a creer en estos llamados que el enemigo estaba incrustando en mi vida. Todo él preparando el terreno, lo preparó con mi familia para que mi familia no fuera una familia adecuada, no fuera una familia correcta. Me preparó en toda mi vida para que yo pudiera caer en su lazo, para después él manifestarse a mi vida.
Dios se manifestó a mi vida cuando yo tenía algunos 17 años. Ya a esa edad yo había vivido muchas cosas que no entendía y que quería entender. Veía visiones que no entendía, los demonios hablaban conmigo por medio de escritura, hablaban conmigo por medio del fuego, hablaban de distintas maneras. Tuve también llamado viendo las estrellas, viajé a diferentes tipos en el universo y todas estas cosas me empezaron a mí a incrustar a lo que era el mundo del ocultismo y del satanismo. Digo que era del satanismo porque fui parte de una secta satánica. Digo que era ocultismo porque son cosas que no se manifiestan al mundo, que están ocultas, por eso se le llama ocultismo. Quizá hay muchas personas que alcanzaron categoría, que tuvieron categoría, que dijeron que tuvieron niveles y todas estas cosas, y tuvieron que hacer cosas para poder conseguirlo. Todo lo que yo tuve, no tuve que hacer nada. Todo lo que yo tuve, no tuve que, por ejemplo, matar a una gente. Sí, cuando ya empecé a lo que era leer cartas, yo pacté por la vida de mi madre y de mi hermana, pero logré recuperar esas almas. Por lo menos una yo sé que llegué a recuperar y la otra la estamos debatiendo. Están vivas las dos. A mis 16 a 17 años tuve un llamado de parte de Dios, pero también tuve un llamado de parte de las tinieblas. Cuando tuve llamado de parte de Dios, escuché la voz de Dios audible que me llamó y me dijo: Jennifer, ábreme la puerta. Cuando me dijo así, yo me asusté y corrí a los pies de mi madre, teniendo miedo porque la voz que me había llamado había sido una voz audible y había tenido lucidez de lo que había visto. Y corrí a los pies de mi madre y abrí el Salmo 91, como siempre hay personas que abren el Salmo 91. Yo siempre creí y tuve dotes de que yo era, por ejemplo, bruja, o de que yo iba a ser una satanista, o de que yo iba a practicar ciertas cosas, porque mi mente era una mente muy extraña. Yo pensaba cosas muy extrañas. Yo siempre quería ir como a otro lugar y yo sabía que no era este mundo. Nunca me hablaron de Dios. Nunca supe lo que era un cristiano. Nunca supe lo que era llevarme a una iglesia. Pero sí, yo siempre tenía como algo sano de parte de mí. Entonces, cuando escuché el llamado de Dios, empecé a tener manifestaciones demoníacas. Después que empecé a escuchar el llamado de Dios, porque muchas veces Satanás sabe cuando Dios se te va a manifestar. Se te va a manifestar en tu vida, gloria a Dios. Satanás muchas veces sabe. Ven acá, Donay. Satanás muchas veces sabe cuando Dios... Conéctame al paso la lámpara. Satanás muchas veces sabe cuando Dios te está haciendo un llamado. Gracias, papá. Satanás muchas veces sabe cuando Dios te está haciendo un llamado. Satanás supo que Dios me había llamado porque muchas veces Satanás empieza a investigar tu vida desde tu nacimiento. Empieza a ver, porque a veces Satanás sabe el propósito que tiene Dios contigo. Y yo fui nacida por un propósito, porque yo nací prematuro, o sea, Satanás no quería que yo naciera. Por eso yo entiendo mis guerras y entiendo mis batallas. Entiendo la marca que ha querido Satanás incrustar en mi vida desde mi nacimiento. La quiso incrustar con mi familia, la quiso incrustar con personas. Yo recuerdo que antes de yo ser satanista o antes de yo practicar el ocultismo, yo recuerdo que en una ocasión mi madre estaba en mi casa, mi madre estaba bebiendo. Éramos muy pobres y vivíamos en una casa de construcción. Y en esa casa de construcción que vivíamos, yo recuerdo que no tenía una chancleta, vamos a decir, unos calizos para ponerme, para yo caminar. Yo recuerdo que en el liceo que yo estudiaba o el tiempo que estuve estudiando, nunca tuve un acta de nacimiento que pudiera identificarme. Era muy inteligente, siempre fui meritoria, pero nunca tuve papeles. O tuve mis papeles después de terminar el bachillerato, que por eso es la razón que no he podido inscribirme en la universidad. Mi hijo, todavía tuve a mi hijo y no tenía papeles para yo poder terminar mis estudios. En la universidad terminé mis estudios bachillerato, porque así Dios lo permitió, con buenas notas, con buenas calificaciones. Fui meritoria en matemáticas, fui una persona muy inteligente en lo que estuve estudiando.
Pero mis padres no valoraron eso. Mi papá me cuidaba mucho. Mi madre también en lo que pudo cuidarme también, pero mi padre maltrataba a mi madre. Y éramos una familia muy sufrida, una familia que muy pocas personas querían. ¿Por qué? Porque cuando una familia se fundamenta bajo este estado, muchas veces las personas no lo toman en serio. Y yo recuerdo que en una ocasión yo necesitaba una chancleta. Y bueno, le estoy indicando por dónde empieza todo, por dónde empieza mi llamado. Y cuando mi padre me compra la chancleta, que recuerdo que en ese tiempo valieron algunos 75 pesos, era una chancleta blanca. Y recuerdo que mi padre estaba bebiendo en un lugar, y mi madre me tomó la zapatilla, la chancleta muy nueva, y cuando me la tomó se fue a donde mi padre, y allá mi padre estaba bebiendo y ella llegó, y mi padre, recuerdo que le dio un botellazo a mi madre esa noche. Cuando mi madre llegó a la casa, yo le pedí la chancleta y ella me tiró la chancleta en la cara y me dio con ella. Y me dijo, me dijo que maldita sea la hora en que tú naciste, tú debiste de morir antes de nacer, yo te odio, tú eres una hija del diablo, yo te entrego a esto, te entrego a Satanás. Yo no tenía que parirte, yo te maldigo. Cuando ella empezó a decirme todas esas cosas, llegó un espíritu, yo me acosté en una cama y cuando entró ese espíritu, lo vi parado enfrente de mí. Cuando lo vi parado enfrente de mí, me dijo, yo soy Satanás y he venido a marcar tu vida. Y cuando me dijo así, recuerdo que entré en trance. Yo veía que pasaban muchas personas y que entraban gente, entraban amigas mías, personas que yo conocía y que no conocía también, personas parece que iba a conocer en el futuro. Y recuerdo que ese demonio me hablaba audible y me decía, tú no vas a estar con nadie, tú nunca vas a tener a nadie. Me decía, tú nunca vas a tener amigos. Mira cómo se van todos, mira cómo todos te abandonan, mira cómo se va tu padre, mira cómo se va tu madre, mira cómo se va tu familia, mira cómo te dejo sola. Y empezó a hablarme, yo empecé a gritar y empecé a decir, aquí está el diablo, aquí está Satanás. Y empecé, recuerdo, a vocearla así, inconsolablemente, porque no entendía qué era lo que me estaba hablando. Yo estaba despierta, eran las 9 de la noche, mi madre borracha, mi padre también borracho, a punto de venir a la casa. Y llegó una tía mía, una prima de mi padre, y yo recuerdo que ella empezó, y no me acuerdo, ella me hizo algo, ella me buscó ajo. Siempre las personas como que te buscan ajo, como para que se te vaya todo mal. Y digo, yo hay algo aquí, no me dejen sola. Y empecé a delirar. Desde este momento yo empecé a ver demonios, empecé a ver cosas sobrenaturales, empecé a tener alucinaciones, porque en esa casa había algo extraño. Recuerdo que mi padre decía que cuando dormía en esa casa, abajo que él llegó a dormir, se le aparecía una mujer de blanco, una mujer vestida de blanco. En esa casa había matado a alguien, pero quien se me apareció en esa ocasión fue Satanás. Recuerdo que desde que nos mudamos en esa casa, yo empecé a tener persecuciones. Ya yo estaba en el liceo, en tercero de bachiller. Yo recuerdo que tenía que estar en el liceo desde muy temprano, y recuerdo que en una ocasión me corrieron para matarme. Ya yo estaba empezando a hacer prácticas satánicas. Por ejemplo, conocí amigas y en el liceo empezábamos a hacer como cosas como de rito, como empezando como jugando, a hacer tipo de práctica. Nos poníamos de que éramos 3, siempre como que Satanás hace también un llamado de 3 personas. Y yo recuerdo que en el liceo nos catalogaban como personas extrañas, porque nos vestíamos de negro, nos pintábamos las uñas de negro. Desde entonces yo empecé a practicar cosas. Empecé a andar con esas amigas mías. Empezamos a quedarnos solas y empezamos a abrir portales. Después que empezamos a abrir portales, empezamos a investigar libros. Cuando empezamos a investigar libros, nos juntábamos con otros rockeros, con otras personas que ya habían matado gente, que subían demonios, que ya habían hecho pactos satánicos. Era como un grupo de personas. Ahí empieza mi vida. Ahí empiezo yo a buscar estos caminos, empiezo a vestirme de negro, empiezo a amanecer fuera de la casa,
empiezo a beber, empiezo a querer aprender a fumar. Ya en ese tiempo yo tenía 18 años y pico, empecé casi a conocer la calle, ya mi padre y mi madre estaban divididos. Después de ahí me movía a los centros hechiceros. Cuando me moví a los centros hechiceros, recuerdo que conocí una señora y yo buscaba explicación, porque yo tenía un corazón aquí debajo. Y ese corazón que yo tenía aquí debajo, yo decía que yo tenía un alma gemela, empecé a creer en las almas gemelas. Empecé a querer a buscar estas curiosidades, todas estas cosas que yo veía. Yo recuerdo que yo fui a este lugar y yo veía como ella leía las cartas, leía la vela. Yo dije, yo puedo leer las cartas y puedo leer la vela. Recuerdo que estaba en un lugar donde había muchos santos y yo cogí unas cartas que eran bricas y cuando las cogí empecé a barajarle. Yo dije, yo puedo leerlas y empecé a leer la carta brica y empecé a adivinar lo futuro. Ahí empezaron los demonios a llevarme a futuro. Ahí empezaron los demonios a hablar conmigo, a llevarme a diferentes planos espirituales. Luego de ahí me empezaba a juntar con esta persona, bebíamos, amanecíamos. Eran rockeros que escuchaban música satánica. Habían algunos de ellos que practicaban, otros que no practicaban el ocultismo, pero muchos de ellos sí, muchos de ellos nada más era música y rock y esas cosas. Pero entonces de ahí empecé a hacer pacto con las cartas. Cuando hice pacto con las cartas, aquí es que vendo a mi madre y a mi hermana. Después de aquí empecé a consultar con las cartas. También empecé a leer las velas. También empecé a tener experiencia donde me visitó un ser de la luna, el que yo le conté, que se llama Nubí. El que ha escuchado mi historia sabe que he dicho esto. Y recuerdo que ese demonio, antes de venir a mi vida, recuerdo que me escribió, me dijo, vengo pronto. Estaremos frente a frente, tú y yo. Yo vengo de lugares muy lejanos. Yo recuerdo que me decía que él venía de un lugar muy lejano, de un lugar que yo no conozco. Y recuerdo que esa noche me acosté y cuando me acosté, ese demonio llamado Nubí llegó. Era un demonio así inflado, con la cabeza grande. Tenía apariencias diferentes a las de nosotros. Era como una esponja, era como una nube, pero tenía ropa. Tenía una ropa de oro que lo cubría. Yo recuerdo que después de aquí, yo empecé a tener curiosidad. Después de ahí se me aparece Satanás, que el Señor lo reprenda, el mismo diablo. Y me dice, yo necesito que tú vayas a un lugar. Yo recuerdo que conozco a una amiga mía que se llama, bueno, no voy a mencionar el nombre, yo la conocí. Y ella andaba conmigo. Yo recuerdo que ella leía los ojos, leía la mano, porque siempre buscaba gente así, que leía la mano, leían vela y todo. Y yo recuerdo que ella me dijo, yo te voy a llevar a un lugar donde tú vas a encontrar tu alma gemela. Pero ella en esa ocasión intentaba como hacerme daño, porque el muchacho con quien ella estaba también practicaba el ocultismo, practicaba el satanismo. Y yo recuerdo que ellos me llevaron, no sé si era para ponerme de sacrificio. De ahí en adelante ella me llevó, después que Satanás me hizo el llamado, me llevó a esta secta. Cuando me lleva a esta secta es llamada Séptima Secta. Es un grupo de jóvenes, teníamos que iniciarnos, hacer una orgía. En la orgía teníamos que firmar con sangre, en la orgía tenía que haber derramamiento de semen, tenía que ver, porque las mujeres mayormente son usadas como portales en estos mundos. Entonces, de ahí este era el acuerdo que yo tenía, porque le servíamos a dos demonios que se llamaban Azazel y Lilí. Y también en ese lugar le llamaban padre a Satanás. Yo también le llegué a llamar porque no creía nada en Dios. Ya antes de yo llegar a esta secta, ya yo hacía ritos, ya yo hacía, vamos a decir, pociones, hechizos, ya yo hacía hechizos. Hacía diferentes tipos de prácticas. Ya yo empecé a invocar las cartas, empecé a enviarlas a diferentes sitios, empecé a invocar demonios de agua para que me sirvieran. Ya cuando yo llegué a esta secta, ya yo llegué con un conocimiento desarrollado de lo que yo era. Ya yo lo que estaba era buscando respuestas y buscar desarrollar lo que yo era en este lugar. En este lugar hicimos varias orgías en las cuales quizás yo no participé de lleno, aunque estuve en algunas, porque estaba el padre de mi hijo, que aquí fue que lo encontré, y como él era mano derecha de la persona que
que dirigía la secta, que esta persona, según se decía, que sabía lo que estaba haciendo, según él decía que sabía. Entonces no llegué a ejercer mucha orgía, al menos que el padre de mi hijo participara. Recuerdo que un día hicimos un rito donde hicimos un derramamiento de esto mismo, de semen, y un derramamiento de sangre. Yo recuerdo que él y yo nos unimos a un círculo, y recuerdo que no fue solamente esta ocasión que nosotros hacíamos estas orgías, abriendo pentagramas, abriendo portales satánicos, portales a demonios. Yo recuerdo que habían personas que montaban también demonios en ese lugar. Recuerdo que había un muchacho que montaba santo indio. Él comía vidrio, se guindaba por arriba. Recuerdo que los bombillos se apagaron. Recuerdo que en ese lugar pasaron muchas cosas, en esa secta donde nosotros estábamos. Ahí esas personas hicieron cosas terribles. Yo tenía muchas alucinaciones. Vamos a decir como yo veía como demonios visitaban ese lugar, veía como diferentes tipos de espíritus estaban en ese lugar. Yo no tenía necesidad incluso ni siquiera de abrir círculos, sino que ellos hablaban conmigo, los demonios hablaban conmigo como si nada, porque yo entendía que yo era como un tipo de medium. Entonces empezamos a practicar en esta secta buscando. Yo recuerdo que nos dieron a cada uno un círculo, y en este círculo teníamos que abrirlo, que era como un mundo. Empezábamos a hacer prácticas acerca de lo astral, empezamos a practicar lo que son lo astral, y luego de empezar a practicar lo que es lo astral, empezamos a salir de nuestro cuerpo con oraciones. De ahí yo empecé a experimentar muchas cosas, mis amados hermanos, cosas que en verdad son fuertes. Yo sufrí mucho en este lugar. En la segunda parte lo voy a seguir contando. Le agradezco a Dios por todo lo que ha hecho, porque es igual que este endemoniado gadareno, que él dormía en los sepulcros, él no tenía nada, no tenía ropa, pero Dios lo ayudó, Dios lo libertó, y eso fue lo que hizo Dios conmigo. Y estando en este lugar, yo andaba buscando algo, yo andaba buscando salir corriendo de mi familia. Yo recuerdo que me juntaba con muchos tipos de personas con corazones malos. Yo recuerdo que Satanás intentaba cambiar mi corazón, porque lo que nos decía ese hombre en la secta eran como cosas para revertir nuestra mente. Yo entiendo como que él tenía poco conocimiento. Él sabía un poco, pero no del todo, y no quería enseñarnos del todo. Cada persona que estaba ahí eran personas especiales. Personas que de ahí incluso salieron lesbianas. Yo conocí a uno que le llamaban Leviatán, conocí a uno que le llamaban Cerberus, esos eran los nombres que ellos tenían, nombre de demonio. Había uno que se llamaba Caín. El padre de mi hijo, yo creo que él mismo se puso Nauron, Sorach, y cada uno se pusieron un nombre. A mí me llamaban un nombre también. Me pusieron un nombre de un círculo, que el Señor reprenda. Me llamaban de que Guriora, porque se cambiaban los nombres. En vez de ser nombres naturales, se cambiaban los nombres a demonios. Yo recuerdo que ahí habían drogadictas, ahí habían alcohólicos, habían también mujeres, había mujeres en ese lugar. Y hay muchas cosas que en ocasiones no las recuerdo porque Dios no me lo permite, porque fueron cosas muy fuertes lo que viví en ese lugar. Cada vez que hacíamos un círculo, yo recuerdo que habían iniciado una de las amigas mías, y cuando la iban a iniciar ella literalmente, yo vi como un fuego azul, estaba encima de ella. También en una ocasión yo llegué a ver mi alma en mis manos, totalmente en mis manos. Satanás, antes de llevarme a este lugar, ya yo veía que me poseía, ya yo veía que tenía posesiones demoníacas. En verdad viví muchas cosas en este lugar, cosas terribles. En esa secta nosotros no podíamos decirle a nadie que estábamos haciendo este tipo de práctica. Nadie podía saberlo. Nosotros no podíamos hablarle esto. Nosotros no podíamos hablarle esto. Recuerdo yo que a veces él nos decía, vamos, bajen.
y nosotros teníamos que bajar. Y ahí nos quedábamos de un día para otro, a veces no comíamos, a veces no teníamos dinero. O sea, estábamos como en ese apogeo tan grande de descubrir y de saber. Es verdad que hay muchas personas que dicen, no, que yo vi a Satanás enfrente. Yo también vi a Satanás enfrente. Y no tuve la necesidad de ir a ningún sitio, de ir, ni de hacer ningún rito, de ir a un lugar para que otra cosa como rara, no. Yo misma podía hablar con él. Yo misma podía invocarlo, llamarlo cuando yo quisiera. Lo llamaba y él venía donde mí. No tenía la necesidad de ir a ningún sitio. También tenía poderes psíquicos, tenía poderes de mandar a los demonios, tenía muchas cosas, tenía poderes de escribir cosas para que sucedieran al tiempo que yo quiera. Tenía diferentes tipos de cosas que ya los demonios me habían entregado, porque yo le había entregado también cosas a los demonios. Entonces, de todas estas cosas me libertó a mí Cristo. Y yo sé que se levantan muchas cosas en contra de uno por lo que uno habla. Le voy a seguir contando más cosas, más experiencias que tuve en la segunda parte, gloria a Dios. Le agradezco a Dios y a ustedes por seguirnos. Yo recuerdo que cuando ya yo iba a esta secta, mi corazón ya estaba totalmente cambiado. Recuerdo que pasé violaciones en cierta ocasión. En una ocasión el jefe de la secta dijo que Azazel y Didi estaban del otro lado del espejo y ellos estaban hablando del otro lado del espejo, y él decía que ellos querían que yo hiciera un rito porque ellos sabían quién era mi alma gemela o quién era la persona que yo estaba buscando en otra vida pasada. Y yo recuerdo que esa persona me dio un mandato que no tenía conocimiento, y me obligó a hacer algo que no quería hacer, porque me estaba diciendo que esos demonios estaban dentro de ese espejo. Pero yo entendía, él nada más los veía, él decía que lo veía, pero yo sabía que esto era como un engaño para él hacerme daño también. Entonces vivimos todas estas cosas en la secta, cosas que acontecían. Había una mujer que subía indios, había una mujer que subía un demonio de perro, había otra persona que tenía un espíritu fuerte. Y esto acontecía en este lugar, acontecían muchas cosas en este lugar, cosas fuertes. Pero nada, Dios nos libertó, Dios nos salvó. Le estoy dejando este pequeño tip de mi testimonio. Es un poco largo. Después le voy a explicar más experiencia que tuve y cómo lo hice. Gloria a Jesús que estamos aquí. El Señor es bueno y es poderoso, que todavía nos tiene de pies. Gloria a Jesús. No le doy el video muy largo porque no sé si me lo va a subir el internet. Pero gloria a Dios, estamos aquí. Después le voy a explicar. Ustedes ven esa foto que ustedes estaban viendo ahí. Esas son fotos, yo tenía posesión demoníaca. Yo llegué en esos tiempos a hacer ciertos ritos. Por eso llegaba a subir ciertos demonios. Yo subía ciertos demonios. Yo recuerdo que en una ocasión Satanás, que lo voy a dar en la segunda parte, Satanás habló dentro de mí y me dijo, díganme todo lo que piensan, porque Satanás se alimenta de odio, se alimenta de rencor, se alimenta de nuestros malos deseos, de nuestros malos pensamientos. Y eso era lo que Satanás quería hacer. Pero qué bueno que Dios llegó primero. Qué bueno que Dios rescató mi vida y estoy aquí dando por gracia lo que por gracia he recibido. Le doy toda la gloria a Jesús, a Cristo que me llamó, que me libertó para poder estar en el día de hoy hablando de su gloria, de su poder y de todas las cosas que Él hace. Le agradezco a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y por todo lo que seguirá haciendo. Hay muchas personas que saben que todo esto es cierto. Personas que estuvieron conmigo en la secta que saben que esto es cierto. Recuerdo que yo hablaba incluso por telequinesis con una persona que tenía esos dones. Yo recuerdo que en ocasiones habíamos portales
que yo podía hablar con esta persona, podía ver el interior de la persona adentro y podía hablar con el demonio que estaba dentro de la persona con solamente mirarlo. Recuerdo yo que salía para afuera, nosotros creíamos en el otro yo, vamos a decir en el ego. Hay muchas personas que creen en el ego, en el yo, en el yo superior. Yo creía en estas cosas también y en muchas otras cosas más. Pero qué bueno que Cristo me libertó, me salvó y me rescató. Y yo no me siento muy orgullosa de dar mi testimonio. Ya va, Adonai abre. Llegó Verona. Voy a ver. Sí. Llegó la luz. Quítalo. Ahí papi. llegó la Verona. Voy. Adonai, ven, quítame el video. Ya voy.